Hey, muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al vídeo en el que voy a analizar los sustitutos que fichó el Barça para Xavi o Iniesta. Es cierto que algunos de ellos los ficharon cuando aún estaban Xavi o Iniesta, pero en el día de hoy quiero analizar pues estos fichajes que se hicieron o estos jugadores que salieron de la cantera y que se tenían muchas esperanzas puestas en ellos, que la mayoría de gente pensaba, oh, el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta. Y al final pues no cuajaron, no acabaron de jugar, se fueron a otros equipos. Y bueno, en el día de hoy llevo la camiseta de Osasuna. La verdad es que no sé por qué, pero bueno. Al menos Riqui Puig y Arthur, que son dos jugadores que salen en este vídeo, le marcaron, así que es el único motivo bastante que no tiene sentido, pero bueno, da igual, vamos a empezar ya. El primero de ellos es Riqui Puig. Es un jugador que salió de la cantera, un jugador muy bajito, en ese sentido se parecía a Xavi y a Iniesta. Era el líder del filial. Por ejemplo, yo un día lo fui a ver contra un Barça B Español B y fue de lo mejor junto a Araujo. Y desde que era muy joven se tenían muchas esperanzas puestas en él. Y iba entrando en el primer equipo, algunas convocatorias. Me acuerdo de un partido en Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, que salió y dio una asistencia y todo el mundo decía, hostia, este tío es bueno. Pero bueno, al final no ha conseguido hacer nada en el Barça. Han pasado varios entrenadores en el Fútbol Club Barcelona. Pasó Valverde, Koeman, Quique Setién, Xavi también. Y ninguno de ellos confió en él. Por ejemplo, Xavi también, bueno, Koeman fue el que llegó a decir que, bueno, lo que se decía en el vestuario, pues él era una especie de intermediario, él era un chivato, para que me entendáis, porque luego lo filtraba a la prensa y Koeman se quejó de eso y al parecer, pues esto se ha confirmado. Y también, bueno, por lo que tengo entendido, que tampoco podemos asegurar nada, se ve que es un jugador bastante soberbio, que también le gusta un poco la noche, que salía a veces con Piqué. O sea, al fin y al cabo se juntan motivos extradeportivos con algunos motivos futbolísticos, ya que ningún entrenador confiaba en él. Y al final tiene ahora 22 o 23 años y bueno, se ha ido a Estados Unidos a jugar. No creo que sea una buena opción para él, pero bueno, nunca se sabe si algún día puede volver a la Liga Española. Pero es un jugador que al final fracasó en su intento como sustituto de Xavi Iniesta, aunque también la gente le puso mucha presión encima. Pjanic, bueno, llegó con 29 o 30 años en un intercambio con la Juventus por Arthur. Creo que, bueno, fue un intercambio, pero cada club pagó unos 60-70 millones. Es un jugador que nunca entendí este movimiento. O sea, el Barça hizo un intercambio a Arthur Pjanic, un jugador de 22 años, por uno de 30. Y además vino y con Koeman es que no jugó nada, pero es que nada. Y luego con Xavi decía, bueno, a lo mejor cuenta con alguna oportunidad y al final tampoco. Se marchó, cedió a Besiktas. Así que es un jugador que nunca entenderé su fichaje. Sí que daba el perfil más como jugador, pues como sustituto de las leyendas del Barça. Pero es un caso que nunca llegué a entender porque lo ficharon, no llegó a jugar. Y mira que venía de la Juventus, venía como un jugador que venía de jugar bastante y de rendir a buen nivel, pero bueno, llegó ya un tanto mayor, pero es un caso que nunca entenderé y bueno, es que no hay mucho más que decir, no, casi no jugó con el Barça y ahora no sé si se marchó traspasado a Besiktas o cedido, pero igualmente perdieron mucho dinero. La verdad es que fue un traspaso bastante malo. En tercer lugar tenemos a Felay. Es cierto que llegó en la temporada 2010-2011, quizá para darle un poco más de rotación a Xavi o a Iniesta. Llegó por 3 millones del PSV, aunque me sorprendió, porque llegó con 23-24 años, cuando en temporadas anteriores ya lo había hecho muy bien en la liga holandesa. Y llegó al Barça, no jugó nada, luego se marchó, cedió al Schalke, volvió, luego se marcharía a Olympiacos, al Stoke. Y en el Barça nunca llegó a jugar, apuntaba muchas maneras, pero es que luego su carrera fue muy descendente. Liga griega, en Premier no jugó nada, se retiró con 32-33 años en el PSV y también sin jugar nada. Así que no iba a ser el sustituto, pero
Es como ahora con que sí, por ejemplo, para darle descanso a Busquets, lo ficharon para darle descanso a Xavi y a Iniesta y no hizo nada, o sea, no consiguió ser el jugador que la gente esperaba que fuese y al final su carrera ha sido bastante decepcionante. En cuarto lugar tenemos a Arthur. Lo ficharon de Gremio por unos, no sé si creo que 30 millones más o menos. Llegó sí como, ya sabemos, como siempre, ¿no? El nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, la nueva perla de Brasil. Llegó a Barcelona y pues básicamente su físico dejaba bastante que desear. Digamos que algunas personas lo veían fuera de forma. Y es cierto que yo también, es que venía fuera de forma y en la mayoría de partidos no aguantaba más de 60 minutos. Y si a eso le sumas que no rendía bien en el campo, no estaba en forma, no aguantaba más de 60 minutos, pues lo convierte en un jugador que en el Barça no se logró adaptar tampoco, porque si tú estás fuera de forma y tal, y encima el contexto era favorable para él, porque el Barça es un juego de toque, pero igualmente jugó 4 ratos con el Barça, le llegó a marcar un gol a Osasuna y alguna asistencia sí que dio. Y hubo algún momento que la gente decía, hostia, este tío puede ser nuevo sustituto, bueno, acercarse. Pero al fin y al cabo, luego no acabó rindiendo, no hizo nada. Lo intercambiaron por Pjanic, en la Juventus tampoco jugó. Ahora lo han cedido al Liverpool, la Juventus lo ha cedido al Liverpool. Y estaba con el equipo, bueno, con el filial del Liverpool, Liverpool Sub-23, porque tampoco llegaba fuera de forma. Así que en mi opinión me parece un jugador poco profesional, que a nivel deportivo podría rendir, quizás sí, no creo que para un Barça, pero para un equipo de nivel inferior sí. Pero igualmente es un jugador, creo que poco profesional, y con lo que cobra, pues el mínimo que se le exige es que esté en forma, porque al fin y al cabo los futbolistas viven de su cuerpo. Y por último tenemos a Frenkie de Jong. El Barça pagó, creo que, no sé si 80 o 90 millones por un jugador que, bueno, en aquella temporada en la que el Ajax llegó a las semifinales y casi se planta en la final, rindió muy bien. Bueno, yo no lo llegué a ver y en aquel Ajax me gustaban más jugadores como Neres o Tadic, pero bueno, la gente decía que rindió muy bien, se pagó mucho por él y en estas 4 temporadas es que no ha llegado ni se ha acercado al nivel de otros jugadores. Jugadores como Pedri o Gavi, que son mucho más jóvenes que él, se han hecho como un puesto de titular en el Barça y él es que nunca ha convencido. Para mí es un jugador que juega muy lento. O sea, yo creo que juega a un ritmo muy lento porque le viene un balón y se gira, abusa demasiado de la pelota. Y luego es un jugador que tampoco, o sea, sé en qué destaca, porque yo lo veo y digo, este tío vale, no sabe regatear tampoco mucho, no tiene un gran pase, no tiene una gran visión de juego. Es un jugador que hace pocos números, que se le fichó como, bueno, interior o pivote, tampoco lo tengo claro, pero en ninguna posición ha rendido. Y en el único momento que rindió, o en mi opinión, fue cuando jugaba como más interior llegador, como un interior más físico, ya que esa primera arrancada sí que la tiene, llegaba muy bien al área, era muy inteligente jugando, pero le duró 1, 2, 3 meses y luego volvió a ser el De Jong que era antes. Y creo que es un jugador que es que no se ha amortizado nada sobre él. No recuerdo un partido que digas, hostia, qué partidazo ha hecho, es que ninguno. Y tanto dinero por un jugador tan joven, es cierto que aún puede darle la vuelta a la situación, pero me deja bastantes dudas y no le veo ningún destello que digas, hostia, este año sí. Sí que De Jong bastante mal, la verdad. Bueno, y por último quería mencionar varios jugadores que no se postulaban como sustitutos de Xavi o Iniesta, pero sí que, bueno, alguien tenía alguna esperanza puesta en él, llegaron a jugar con el primer equipo y sí que algún aficionado podía pensar, hostia, pues quizá estos jugadores, si el primero es Denis Suárez, llegó a jugar y es cierto que tuvo algunos destellos de calidad que decía, hostia, pues puede llegar a ser algo, pero al fin y al cabo fue muy regular, tampoco contó con muchas oportunidades, así que al final fue un jugador que
que no contó con muchas oportunidades y bueno, se fue al traspasado al Celta y bueno, ahí lo ha hecho bien y ahora tiene líos extradeportivos. Aleñá, que ahora está en el Getafe, es titular. Y es cierto que en el Barça hubo un tiempo, creo que era con Koeman, que salió algunos partidos como titular y desde el banquillo también tenía oportunidades. Pero tampoco llegó a tener muchas oportunidades. Era un jugador también bastante plano, yo creo que jugando, no era un jugador, hostia, profundo, que dices, tiene un gran regate. En el filial también como Riqui Puig era el líder del equipo en segunda división, pero en el primer equipo a mí me decepcionó un poco. Y por último tenemos a Rafinha, que también jugó algunos ratos con el Barça, no logró asentarse con el primer equipo, pero bueno, también era un poco ya más mayor y Thiago, bueno, ya había sido jugador en el Barça, su hermano sí que había tenido protagonismo, pero él no llegó a tener. Se fue cedido al Celta, lo hizo bien y luego se fue traspasado casi por 1 millón, creo que al PSG. Así que no logró asentarse, era un jugador, bueno, con calidad y que quizás se adaptaba mejor a la media punta o era mejor en un equipo que jugaba en torno a él, pero en el Barça no logró ni acercarse a ser el sustituto de Xavi o Iniesta. Así que bueno, aquí acaba el vídeo, ya hemos repasado un poco varios sustitutos, algunos que se lograron acercar. Me podéis dejar en comentarios vuestra opinión, algún jugador que se me haya olvidado. Así que bueno, seguiré subiendo vídeos y creo que, no sé si el próximo, pero también haré un vídeo de los posibles sustitutos para Jordi Alba, que pasaron Digne, Firpo y ninguno logró asentarse. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.